Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo Tutalca Constituyente, Tutalca Podcast. Soy Ángel Font y junto a Benjamín Torrejón entrevistaremos el día de hoy a Rodrigo Poblete, candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 17 por la lista del apruebo. Él es abogado y el día de hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Ángel, hola Benja. Muy agradecido por el espacio y esperar que la conversación que tengamos sea lo más amena posible y también provechosa. Ya estamos en el tercer capítulo, en la tercera presentación de este nuevo formato de entrevistas para el electorado del Distrito 17. Queríamos preguntarle, Rodrigo, ¿qué lo trajo a ser constituyente? ¿Por qué eligió ser constituyente? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo movió a presentarse a esta convención constituyente? Bueno, en realidad son varios factores. Principalmente hay un interés personal en la materia. Primero, un interés desde lo académico, desde la formación que yo he tenido vinculada al derecho público, especialmente al derecho constitucional. Yo he ido conduciendo siempre mi formación de abogado por esa línea. Cursé posgrado en especialización en Derecho Constitucional y ejercí la docencia también un tiempo. Entonces, tengo un interés teórico por una parte, pero también una motivación porque siempre estuve, digamos, interesado en los espacios en que se promovía un cambio constitucional, no solo en el estudio teórico de lo constitucional, sino también en una promoción permanente de la idea de un reemplazo de la constitución vigente por una nueva generada en democracia. Entonces, cuando el momento histórico se le presenta a alguien que ha luchado y ha promovido un cambio, creo que es bien difícil dejarlo pasar. Y ahí entonces empecé a buscar algunos apoyos y felizmente se reconoció un poco el trabajo que habíamos hecho en materia de formación ciudadana en la región. Yo había estado participando previo al plebiscito en generar charlas por distintos sectores de la región sobre formación ciudadana, hasta que fue tomando forma la idea de una candidatura. En ese sentido, Rodrigo, viendo su formación en Derecho Constitucional, y aquí una pregunta con la que hemos abierto los fuegos con las demás invitadas y ahora con usted. ¿Qué forma de Estado y régimen de gobierno le gustaría para Chile como candidato a la Convención Constitucional? Bueno, hay una idea en esta materia que es central, digamos, que el Estado o la forma de distribuir el poder en el territorio estatal requiere importantes cambios de cara a lo que puede ser una nueva constitución. Hoy tenemos la característica eh, uniformemente aceptada, digamos, de que Chile es un Estado centralista, eh, que presenta algunos avances en materia de descentralización o regionalización, pero que esos avances han ido mucho más lento de lo que incluso es necesario para la eficiencia misma del Estado. Y en esa línea, nosotros creemos que hay que avanzar hacia un modelo de descentralización no solo administrativa, sino también una descentralización que comprenda lo fiscal, es decir, la generación de recursos de las regiones, con la posibilidad de que con la posibilidad de que algunos tributos o algunas actividades generen ingresos para las mismas regiones y para las comunidades en las que se generan esas actividades. Luego, mayores niveles de descentralización política, ¿cierto? Entonces, en esa línea, a mí me parece que lo que corresponde es la idea de un Estado regional o regionalizado, ¿cierto? Y que
en la Constitución se establezcan las bases para que esa regionalización luego sea desarrollada por la ley sobre la base de algunos principios constitucionalmente concordados. Y bueno, y la otra era en materia de sistema de gobierno, ¿cierto? Bueno, Claro. yo respecto al sistema de gobierno soy partidario abierto de la idea de avanzar hacia un semipresidencialismo, entendiendo que es un modelo de gobierno que ofrece mayores alternativas de flexibilidad y de gobernabilidad para una sociedad que es mucho más dinámica que lo que puede ser el periodo mandato presidencial fijo de una autoridad de 4, 5, 6 años. La sociedad en 4, 5, 6 años presentan cambios, presentan a veces cambios de agenda en la misma mayoría que pudo elegir un presidente, después se puede alcanzar un acuerdo en torno a otra agenda. Y en eso los regímenes presidenciales son muy rígidos para procesar estos cambios en el estado de ánimo de la ciudadanía. Entonces se producen estas tensiones donde tenemos presidentes con muy bajo apoyo popular, o sea, muy por debajo de la gente que lo respaldó en la elección, y por lo tanto es un presidente que tiene poder constitucional, tiene autoridad constitucional, pero no tiene a la hora de la toma de decisiones legitimidad real ni en el Congreso, porque no tiene mayoría en ninguna de las cámaras, ni en la opinión pública. Entonces, el sistema presidencial es muy bueno para paralizarse. A lo Cuando último la que figura del estábamos discutiendo, presidente cae en esa desgracia, el diferencia sistema entre presidencial un hace que el semipresidencialismo Estado y un entero entre en semiparlamentarismo o un pausa parlamentarismo total a que se y debe. no ofrece alternativas de solución política a estos conflictos. Bueno, semipresidencialismo, semiparlamentarismo es más o menos lo mismo, depende, claro, depende del grado que uno lo vea, pero con el parlamentarismo claro que hay una mayor diferencia. En el parlamentarismo la ciudadanía elige exclusivamente a los representantes al Congreso, y esos representantes, de acuerdo a las mayorías que se van conformando, eh, forman alianzas para generar un gobierno, ¿ya? En el sistema semipresidencial o los sistemas semiparlamentarios, eh, el jefe de Estado es elegido igualmente por votación popular. En los regímenes parlamentarios, el jefe de Estado es electo por un amplio acuerdo del mismo Congreso o Parlamento. No hay elección directa del jefe de Estado en los regímenes parlamentarios. En cambio, los regímenes semiparlamentarios o semipresidenciales, la ciudadanía mantiene el derecho a elegir al jefe de Estado, al presidente de la República, pero el gabinete del gobierno es expresión de las mayorías parlamentarias que llegan a un acuerdo para formar un gabinete de gobierno. Lo que hace necesariamente que el Ejecutivo y el Congreso tengan que concordar un programa de gobierno, porque de otra manera no hay forma de que se llegue a formar un gobierno. ¿Eh? Esa sería la diferencia fundamentalmente. Bueno, y que en los regímenes semipresidenciales el presidente de la República conserva atribuciones políticas y en los regímenes parlamentarios el presidente o jefe de Estado no tiene prácticamente ninguna facultad política real, más que algunas de arbitraje del sistema, pero muy, muy excepcionales. Sí. Bueno, efectivamente en Chile el gobierno y el Congreso no gozan de buena salud en la opinión pública, pero en ningún caso eso nos puede llevar a la idea de que porque el Congreso no tiene buena aprobación, no tenga el rol que debe tener un Congreso. No hay democracias sólidas, sanas, sin buenos congresos.
El punto es que, lógicamente, la idea es cómo recuperar precisamente esa credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones. A mí me parece que, sin ser sociólogo, pero puede ser que una explicación a la alta frustración con el Congreso es que la ciudadanía espera precisamente más del Parlamento, de lo que el Parlamento puede hacer en un sistema presidencialista, en donde los parlamentarios tienen iniciativa de ley en materias decorativas, pero no tienen iniciativa de ley en ninguna área que implique gasto fiscal, por ejemplo. Esto lo hemos visto especialmente en estas discusiones en torno al tercer retiro y a otras políticas públicas. Entonces, el Congreso, cuando tenemos un buen sistema electoral y una idea de que la política es es un espacio prestigiado, ¿cierto? El Congreso debiera ser el espacio de mayor representación de la diversidad de una sociedad. Entonces, si en el Congreso están expresadas distintas visiones, si una parte de esas distintas visiones logra ponerse de acuerdo en torno a unos mínimos comunes y forma una alianza para sacar adelante esos mínimos comunes, eso es precisamente el ideal de una democracia. En Chile tenemos un sistema multipartidista y es muy difícil que los partidos renuncien a sus identidades para formar megapartidos. Es más fácil que formen alianzas. Fíjate que en Dinamarca, que es un país parlamentario, es muy habitual que los gobiernos se formen de minorías, porque no logran conseguir una mayoría, pero logran conseguir una buena minoría que les da para sostener un gobierno y van trabajando sobre mínimos para ir avanzando. Se ponen de acuerdo en torno a ideas comunes y van sacando adelante programas de gobierno. Nadie puede decir que Dinamarca está paralizada o es un país atrasado en materia social en virtud de su sistema de gobierno, por ejemplo. Claro, la referencia va más que nada a la dificultad en los últimos años de crear alianzas, ya que éstas se mantengan en el tiempo, principalmente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde claramente los extremos de la democracia cristiana y el Partido Comunista no confluían demasiado bien. Eso es porque, claro, perdón. Sí. No, es que en el sistema presidencialista no hay incentivos para que las alianzas sean duraderas. ¿Por qué? Porque el periodo es fijo y lo que se elige es un presidente o presidenta que desde el otro día que gana empieza a ver cómo le quedan días para dejar el poder. Porque como tú sabes que tienes una elección y donde el líder que eliges no tiene posibilidad de reelegirse y tiene un periodo fijo, un mandato determinado, al otro día de la elección empieza la búsqueda del reemplazo en la práctica. Entonces, las alianzas en los sistemas presidencialistas son más difíciles porque el Congreso tiene su propia fuente de legitimidad y el presidente tiene su propia fuente de legitimidad. Entonces, tienden a tratar de, en algún momento, incluso la alianza que apoyó a un gobierno, a tratar de sacudirse un poco para poder sobrevivir a ese gobierno y eventualmente buscar la continuidad. Entonces, ahí tenemos algunas ideas que en un sistema parlamentario podemos ver que hay un incentivo. En el sistema parlamentario hay un incentivo a la búsqueda de alianza. Y lo segundo a lo que iba en el sentido del sistema electoral, este sistema electoral hay que mejorarlo. Bueno, tenemos un sistema proporcional que si bien puede representar a ciertas minorías, la cantidad de representantes no es acorde a la población. Y eso también trae problemas de representatividad, según mi punto de vista. Según usted, hay que cambiarlo, ese sistema, hay que reformarlo. Yo creo que los sistemas electorales siempre tienen que estar en revisión porque hay que irlo ajustando a los cambios demográficos, hay que irlos ajustando también a cambios en las mismas concepciones que tenía la sociedad sobre, por ejemplo, desde qué momento se tiene derecho a sufragio, cuándo se suspende el derecho a sufragio, cuándo se pierde. Entonces el sistema electoral es algo que perfectamente debe estar siempre en actualización y en revisión. Yo creo que los sistemas proporcionales tienen la ventaja de expresar de manera más fidedigna la diversidad de posturas. Los sistemas mayoritarios
evidencian las posturas mayoritarias, pero no garantizan la inclusión de posturas que, siendo minoría, son relevantes en la sociedad y es mejor tenerlas representadas que tenerlas fuera de la institucionalidad. Hace días, Constanza Gajardo señalaba de que no concebía un sistema que inclusive aportaba como causa que el sistema proporcional que tenemos hizo que minorías que no debieran verse representadas estuvieran hoy en el Congreso y tendiesen a la ingobernabilidad. ¿Usted está de acuerdo con esa proposición o desde qué punto de vista lo entendería o criticaría? A ver, esa posición lleva detrás la idea de que en este país, o sea, o en un sistema que estuviéramos pensando en diseñar, ¿cierto? Solo merecen representación aquellas ideas que son mayoritarias. ¿Mm? Y por lo tanto llevaría a la exclusión de ideas que son minoría, reitero, pero que representan a sectores relevantes de la sociedad. Entonces, cuando se dice que el sistema proporcional lleva a muchos al Congreso y eso aporta la ingobernabilidad, bueno, el sistema binominal también llevaba gente al Congreso que no merecía estar ahí democráticamente, porque había que hacer lo inverso que este sistema, que había que doblar a la lista contrincante para que salieran los dos que correspondían, aun cuando el de la otra lista tuviera muchos menos votos. Y durante muchos años, este Congreso estuvo integrado de esa forma, y bueno, la postura política que representa Constanza estaba muy cómoda con el sistema binominal y no tenían objeciones de legitimidad respecto al sistema. En cambio, cuando el sistema incorpora a facciones minoritarias de la sociedad, pero que tienen su respaldo, porque por algo se expresaron en votos, le parece entonces a ellos que es mejor y es más fácil excluirlo. Claro, es más práctico, pero procesa mejor eso nuestras diferencias, nos permite tener un parlamento más representativo, más legítimo, donde podamos escuchar voces disonantes de repente. Si el país es diverso, la sociedad es diversa, hay gente que se siente representada por Pamela Giles, hay gente que se siente representada por Yanna Proboste, hay gente que se siente representada por Heraldo Muñoz. Tú verás que las diferencias entre esos electorados son más o menos relevantes en cuanto a sus intereses. Siguiendo con ese tema y eh, una pregunta quizá un poco más técnica, pero no necesariamente yéndonos a ese sentido, ¿le gustaría un semipresidencialismo con dos cámaras o con una cámara? Como lo han postulado algunos otros candidatos a constituyentes de este distrito. Mira, en esto yo creo que no hay que tomar posturas determinantes al principio, sino que dar ideas. Y a mí me gustaría una cámara, pero no me lo planteo como una cuestión por la cual ir a matar o morir. Si estas cuestiones en el fondo de la estructura del poder y del Estado son decisiones que hay que ir tomando y viendo cuáles generan apoyos, consensos, porque de otra manera uno puede morir con su idea, pero en esta materia no hay dogmas, aquí no hay una verdad revelada que diga el sistema unicameral es 100% mejor que el bicameral. Ambos sistemas tienen ventaja y desventaja, pero a mí me parece que en un país relativamente pequeño como es el nuestro en cuanto a población, en cuanto a, a sus capacidades también para sostener la burocracia estatal, no me parece que el Senado o la idea de dos cámaras sea imprescindible, ¿ya? Y por lo tanto, con una cámara, pero con reformas al sistema electoral, podríamos tener representadas las mismas diversidades, porque algunos dicen, es que si eliminamos el Senado, dejamos fuera la representación territorial, porque las cámaras representan a la población y el Senado a los territorios. Bueno, pero no tienen por qué elegirse todos por el mismo sistema en una cámara. Pueden haber diputados nacionales, diputados distritales,
diputados uninominales, puede ser un sistema complejo de elección para integrar una cámara, por ejemplo. Ya, ahí sí, que considerando el sistema, que un sistema más complejo iba a ser más difícil, considerando que el sistema actual es enredado y la población no lo entiende y no lo comprende al 100%. Sí, claro, porque ahí tenemos otro déficit, que es el de formación ciudadana. Entonces, efectivamente hay ejercicios previos muy necesarios y para todo cambio que se quiera emprender, vamos a tener que comprender un periodo de ajuste, de entrenamiento, de correcciones también. No hay que pensar que vamos a hacer un diseño en la eventual nueva constitución y eso va a quedar así por 10 o 15 años sin modificaciones, sino que hay que estar abiertos a que es posible que algunas cosas se tengan que ir revisando en el camino, pero precisamente no solo en materia parlamentaria, sino que en varias otras áreas vamos a requerir un fuerte trabajo de educación y de información para explicar cuáles son las implicancias de cada cambio institucional en el sistema de nombramiento de los jueces, por ejemplo, que puede ser igual de determinante para la marcha de un país o en el sistema de nombramiento de otras autoridades del Estado, eh, unipersonales o colegiadas, etc. En ese sentido, y bueno, yendo a otro tema en realidad, bueno, estamos en un contexto de ya tercer retiro de AFP, de un contexto de pandemia, un contexto de seguridad social. El sistema actual, bueno, de capitalización individual no reúne las características para poder brindar seguridad social a la gente. Dentro de su rol como constituyente, ¿qué cambiaría y qué no cambiaría para poder cambiar la realidad de esa gente? Bueno, yo creo que los constituyentes tienen que ser bien conscientes de los límites de su tarea y no plantearse como futuros legisladores. El sistema de pensiones, eh, en su desarrollo más concreto, va a estar entregado siempre a la legislación. Lo que sí, en la nueva constitución debiéramos establecer un estándar en materia de seguridad social al que debieran acceder todas y todos los habitantes de este país y que garantice un mínimo en el cual el Estado sea el responsable y el garante de ese mínimo. Eso quiere decir, por ejemplo, que la Constitución podría establecer un umbral mínimo de pensiones. ¿Mm? Eso es una vía. También podría establecer algunos principios rectores para el sistema de pensiones, como la solidaridad intergeneracional e intrageneracional, la posibilidad de administración estatal o mixta. O sea, la Constitución tiene que abrir esas posibilidades de manera que el sistema político las configure y las configure sobre unos mínimos ya comprometidos por el Estado en la Constitución. Pero el desarrollo mismo del sistema va a ser tarea de los futuros gobiernos y de los futuros parlamentos. Y en materia de salud, sabiendo que en la manera en que está regulado nuestra constitución, más bien se denota el acceso a la salud o más bien el derecho a elegir el sistema de salud que se quiere. ¿Qué, qué propone usted o qué le gustaría en su rol de constituyente de ser electo que se incorporase? Bueno, a mí me gustaría la idea de un fondo único solidario de salud, en el que todas las rentas contribuyeran, porque hay una lógica bien fácil de explicar detrás de esta idea. Las personas que tienen mayores ingresos suelen tener menos demanda de atención de salud porque en general tienen una mejor calidad de vida. Las personas de menos ingresos suelen
presentar más demandas de acceso a la salud porque precisamente por menos ingresos tienen acceso a menos calidad de vida, calefacción, agua potable, alimentación, descanso, etcétera, etcétera. Entonces, en este sistema que actualmente tenemos en materia de salud, las rentas altas cotizan en un sistema privado que atiende entre el 20 y algo y 30%, no, es menos que el 30, es 20 y tanto por ciento de la población, que son los de ISAPRE, ¿cierto? Y ahí contribuyen las rentas y los sueldos más altos. Y en el fondo de salud que está a cargo de sustentar las acciones de salud para el 85% de la población, cotizan las rentas más bajas. Entonces, la lógica está invertida, digamos. Lo que necesitamos es precisamente un fondo único de salud con una perspectiva solidaria, entendiendo que la salud es un derecho de las personas y como derecho de las personas es un deber del Estado garantizarlo. Entonces el Estado debiera tener ahí la capacidad de que las cotizaciones obligatorias de salud sean gestionadas por ese fondo, porque si la pandemia nos ha mostrado algo, es que es el sistema público el que termina atendiendo las necesidades de la población cuando la situación terminó demandándolo de forma crítica. La capacidad compleja está instalada en el sistema público, salvo excepciones. ¿Y esas excepciones dónde están? En el sector oriente de Santiago. Si en regiones no tenemos una clínica alemana, aquí no hay una Indisa, no hay una Santa María. Acá, si tú tienes una enfermedad grave, dependes del hospital público, porque las clínicas no tienen complejidad en regiones, son verdaderos mall de consultas médicas de mediana complejidad. Policlínico. Claro, con la diferencia que tiene una atención más personalizada porque está asociada a una mayor capacidad de pago. Yendo a otro tema de los derechos filiativos, sexuales y reproductivos, que durante los últimos reivindicar y otros no, que han algunos de como principalmente bueno, matrimonio igualitario, adopción parental, derecho al aborto libre, seguro y gratuito. ¿Usted como candidato adhiere a los tres? ¿Adhiere a lo que representa su partido o simplemente no adhiere a alguno de estos? Yo creo que la Constitución tiene que garantizar que todas las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida conforme a sus convicciones, decisiones y expectativas, sin la intervención del Estado o de determinadas concepciones morales respaldadas por el Estado en esa toma de decisiones. Es decir, yo no concibo el castigo penal sobre las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Por lo tanto, yo soy partidario de la despenalización del aborto, por supuesto, y de su regulación legal, y ahí podremos discutir con los antecedentes sobre la mesa cuál es el mejor sistema, si es el de plazos, si es el de causales. Hay en definitiva varias fórmulas en el mundo, tampoco hay una sola regla. Pero lo importante que me parece es que la decisión de quienes tienen que hacerse cargo del embarazo físicamente, emocionalmente y en muchos casos económicamente de forma casi exclusiva, que son las mujeres, no pueden ver su voz o su decisión anulada y que en su lugar el Estado decida previamente por ellas. Y en materia de matrimonio me parece algo parecido. El Estado debe regular instituciones públicas del Estado con la mayor prescindencia posible de los dictados de determinadas religiones, porque no podemos seguir los dictados de todas las religiones, que sería lo justo en un Estado así laico 100%, pero eso sabemos que es inviable. Y si no podemos recoger todas las concepciones religiosas, entonces tenemos que ser lo más ecuánime posible y tratar de que el Estado sea lo más independiente en esas materias religiosas
y regular las instituciones jurídicas que le corresponden al Estado. El matrimonio tiene una connotación religiosa cuando se celebra en una iglesia, pero el matrimonio civil es una institución jurídica del Estado. Por lo tanto, ¿por qué el matrimonio tiene que ser en la medida de lo que la iglesia o lo que el cristianismo considera correcto? ¿Por qué no puede ser en los términos que lo considera correcto el budismo o el hinduismo, por ejemplo? Buscar un punto neutro. En ese sentido, ¿qué principio le gustaría tener en la Constitución? ¿Un principio de no discriminación? ¿Un principio de igualdad ante la ley distinto? A mí me parece sí, que claro, la Constitución debiera ser muy garante en el sentido de que las personas puedan decidir su proyecto de vida y orientar su proyecto de vida con la mayor libertad e independencia posible para ello, y por supuesto debiera reconocer de alguna manera la diversidad de proyectos de vida y de familias que pueden existir en el país. Yo no soy de la idea de que haya que buscar una frase o una idea para reemplazar cada párrafo de la actual Constitución. Hay materias que no se justifica que estén en una nueva Constitución. Yo no tengo tan claro que haya que desarrollar un capítulo sobre la familia o las familias, porque me parece que eso es precisamente asegurar nuestro actual consenso moral y valórico y de alguna manera heredarlo a futuras generaciones. Y nosotros estamos siendo víctimas de eso, porque hubo un grupo de personas que cuando impusieron esta constitución, nos impusieron una forma de entender la sociedad y de comprender los valores y la moral. Entonces, hoy en nuestro afán de revertir eso, no podemos caer en lo contrario, de que nuestras concepciones morales actuales y valóricas actuales tienen tan amarradas que hacia el futuro las nuevas generaciones tengan que romper con esta constitución o tengan que vivir reformándola para poder ajustarla a nuevos parámetros y a nuevos estándares en materia valórica Pero o en ese moral. sentido, por ejemplo, principalmente en el tema de la diversidad de familias, estamos hablando de un tema igual de derechos humanos, ¿no? Es como un tema donde haya doble percepción. Y si bien puedo validar el tema de que no esté en una constitución debido a la relevancia del tema, también eso se puede prestar para una ambigüedad por parte de los distintos jueces de la nación, ¿no? Sí, lo que pasa es que ni siquiera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido, por ejemplo, un derecho humano al matrimonio civil, ¿ya? Ha instado a los estados a regularlo, a equiparar los estatutos entre las uniones civiles y el matrimonio, pero se entiende que hay regulaciones que tienen que ser procesadas democráticamente a través de los parlamentos y de los gobiernos, estableciendo mínimos de no discriminación, por supuesto, estableciendo mínimos de respeto a la diversidad, pero, pero la Constitución no podría decir, por ejemplo, que el matrimonio será de tal o cual forma. Es como entrar en un área que evidentemente es competencia de las legislaciones. Lo que sí podría hacer la Constitución es decir que ninguna familia podrá ser víctima de discriminación en razón de cuál es el estatuto jurídico que la regula, ¿ya? O sea, si hay uniones, si el legislador democrático decide que la unión de personas del mismo sexo no se llama matrimonio, pero tiene todos los mismos derechos del matrimonio, es una decisión válida desde el punto de vista de los estándares de derechos humanos. Lo que no es válido es que una forma de organizar el matrimonio tenga menos derechos que la otra por el hecho de que una esté diseñada para parejas del mismo sexo y otra esté diseñada para parejas de distintos sexos. Eso no puede ser. Ahí no puede haber espacio a la arbitrariedad ni a la discriminación, como ocurre aquí en Chile. Exacto, aquí el acuerdo de unión civil no cumple ningún estándar de estabilidad, de seriedad, sino que es definitivamente más débil y definitivamente consagra menos derechos que un matrimonio. Siguiendo con esa perspectiva,
yo veo desde quizá una perspectiva más jurídica, técnica, pero no necesariamente técnica, respecto a estos cambios constitucionales, viendo con una perspectiva de más a largo plazo, con si integramos una serie de principios nuevos, siento yo que se va a generar un fenómeno de derogaciones tácitas o inconstitucionalidades de los cuerpos legislativos. Usted, quizás desde un nivel más técnico o como desde su postura como candidato constituyente, ¿qué solución vería? ¿Una norma transitoria que regule cómo se va a generar la revisión de cuerpos legales? Llámese, no sé, se regula el derecho a igual acceso a las familias como a- o lo que fuere, genera una inconstitucionalidad de ser aprobada la nueva constitución, no sé, del artículo 102 del Código Civil, que es el que regula el matrimonio. O, no sé, se, se regula el derecho al acceso al agua cabalmente y se deroga parte del Código de Agua. Lo doy por ejemplo. ¿Qué perspectiva tiene de eso? O incluso materias tan polémicas como AFP u otras que están reguladas directamente por decretos leyes que inclusive, si bien no manejo qué tan lejos puede llegar la Convención Constitucional, sí puede darse situaciones de derogaciones tácitas o inclusive derogaciones expresas en normas transitorias en la Constitución. Bueno, ahí hay varias fórmulas y son muchos los casos que se pueden dar. Yo creo que una cuestión práctica es que se consideren constitucionales en lo formal toda la legislación previa, porque no podríamos eh, generar inconstitucionalidad por la pura forma, por ejemplo. De manera que luego los órganos que la nueva constitución establezca para el control de constitucionalidad puedan ir determinando de acuerdo a las facultades que van a tener esos órganos también, cómo se procesan esas futuras inconstitucionalidades. Eso se llama inconstitucionalidad sobreviniente de las normas. Es decir, que por un cambio constitucional posterior, normas que son infraconstitucionales pero anteriores pierden, pierden validez constitucional. Eh, pero ahí son varias las preguntas que hay que resolver antes. ¿Vamos a tener control de constitucionalidad reparador? Si lo vamos a tener, ¿quién lo va a hacer? ¿Con qué facultades o qué consecuencias? ¿Va a implicar la derogación de las normas? ¿O el Congreso va a tener algún plazo eh, de algún tiempo, ¿cierto?, para ajustar la legislación a la nueva constitución? Entonces, tenemos distintos niveles. Uno es que el Congreso, lógicamente, debe ir ajustando esto, pero no lo va a hacer en un solo periodo, porque es mucho. Pero también puede ser que hayan normitas por ahí en cuerpos legales que en apariencia no tienen ningún conflicto con la Constitución, pero que alguna, en algún caso concreto, pueden generar problemas de constitucionalidad. Entonces ahí es bien importante saber qué mecanismo vamos a tener para el control posterior de la constitucionalidad de las normas. Muy bien. Y siguiendo con ese tema, sí, dale, Juan. Siguiendo con ¿El aborto libre? Claro, o sea, si o al la menos constitución quitar el punto que estableciera, dice el Estado claro, o sea, el Estado protege la vida del que está por nacer, por ejemplo. ¿No? es que, claro, depende de la fórmula que adopte la nueva constitución para eventualmente establecer una facultad de las mujeres de abortar, si lo plantea como un derecho al aborto o si lo plantea a la inversa, eh, como una situación no punible. Hay un derecho a abortar y si es así, tiene que estar consagrado, como las mujeres tendrán derecho a interrumpir el embarazo, por ejemplo. Es la forma que regule la ley, podría ser una fórmula, ¿ya? Porque el constituyente no podría ponerse a decir ahí desde las tantas semanas o con cuáles exámenes, no parece lo lógico. Pero si fuera el caso y la No, constitución lo regulara, la legislación tendría que adecuarse, no cabe duda. Claro.
siguiendo con el punto de control que usted señalaba, ¿está de acuerdo con la manera en que se está dando o la discusión respecto de mantener el Tribunal Constitucional? ¿O le otorgaría esas facultades a la Corte Suprema? ¿O crearía un nuevo órgano, quizás con otro nombre, para que regule el control de la constitucionalidad? No sé si preventivo, pero al Sí, menos... yo creo que no hay que tomar las decisiones en estas materias sobre la base de la popularidad de los actuales órganos que están a cargo de estas tareas, porque lo importante, más que la popularidad del órgano actualmente, es la función que desempeña y si estamos de acuerdo en que esa función es importante o no. Si creemos que la nueva constitución va a ser fruto de un ejercicio democrático, legítimo, a diferencia de la vigente, entonces parece razonable que esa nueva constitución tenga mecanismos de defensa frente a eventuales ataques a lo que esa constitución establezca. Si esa constitución estableciera, como se ha puesto por ejemplo aquí, la posibilidad de interrumpir el embarazo, y luego la legislación lo hiciera en un sentido contrario y restringiera, por ejemplo, esa facultad, ¿a qué órgano acudiríamos para controlar que lo que hizo el legislador se salió de los márgenes de la Constitución? Y ahí la pregunta es de una respuesta abierta, digamos, porque algunos dicen, bueno, que vuelva a la Corte Suprema, pero por favor, la Corte Suprema en Chile no es el mejor exponente de control de constitucionalidad de las normas. Cuando tuvo la facultad, en el periodo que la tuvo, no la utilizaba, y si lo hacía de manera muy tímida, muy marginal. Eh, Algunos dicen que sea una comisión del Congreso, es una posibilidad, y en algunos países está, en algunos países hay un Consejo de Estado, y en otros hay una Corte o un Tribunal Constitucional, o en otros hay una sala de la Corte Suprema que tiene la competencia exclusiva en materias constitucionales. Fórmulas hay muchas, ninguna es por sí mejor que otra, y a la hora de decidir, finalmente lo que termina inclinando la balanza suelen ser las tradiciones o las costumbres que han tenido los países en su diseño institucional. El Tribunal Constitucional aparece en Chile en el año 70, no aparece en la dictadura, aparece en un gobierno democrático y aparece con una idea determinada como un órgano que permitiera resolver controversias fundamentalmente de competencia, servir de árbitro en algunas ocasiones. Ahora, sí que es importante, independiente del órgano que lo haga, que sea un órgano eh, que no termine anulando la voluntad democrática de una manera tan directa y frontal como lo hace el actual diseño, que permita a este Tribunal Constitucional constituirse en un poder de veto de las decisiones eh, democráticas. Entonces, por eso hay que ver qué facultades tendrá ese órgano que en el futuro ejerza control de constitucionalidad. Me parece que el control preventivo debiera eliminarse y que debiéramos tener controles reparadores y, por supuesto, hay que ir viendo cómo se diseña, si son con efectos generales o solo casuísticos. Si solo casuístico, parece razonable que esté en el Poder Judicial, pero si pretendemos que las sentencias de ese órgano tengan el poder de derogar eventualmente una norma, no me parece que sea una tarea propia de los jueces ordinarios, sino más bien de un órgano extra poder, como el Tribunal Constitucional o una Corte Constitucional. Claro. Avanzando en materia de algunos derechos sociales, hay muchas agrupaciones de distintas índoles que están sugiriendo poner en la Constitución derechos sobre animales y derechos sobre la protección efectiva del medio ambiente. Bueno, en el segundo punto, el Maule principalmente, supongo que también lo he oído, hay distintas empresas que han logrado dañar de una cierta forma el ecosistema del Maule y han puesto en riesgo
la diversidad de la propia región. No sé si está de acuerdo con una eventual protección a la constitución del medio ambiente y también de los animales. Sí, de todas maneras, yo he suscrito y he sido de los primeros candidatos en suscribir algunos compromisos en materia de derechos animales, y eso en la idea de que lo que establezcamos ahí en la Constitución puede servir de punto rector para la legislación que luego se aplique a no solamente a la tenencia de mascotas, que es un ámbito muy limitado de la protección animal, sino a la producción de carne y de derivados de los animales, que es el espacio donde se producen los mayores tratos crueles hacia los animales. Entonces, la Constitución podría orientar la forma en la que luego la legislación establezca límites, estándares y controles para la producción de animales y de derivados de los animales. Y por supuesto, en esa materia yo creo que parte de la base de reconocer que los animales no pueden seguir siendo tratados como similares a las cosas, como son hoy día tratados por el derecho, sino que tienen una especificidad diferente y por lo tanto requieren un tratamiento jurídico distinto al de las cosas, distinto al de las personas, pero con un estatuto jurídico propio. Avanzando un poco más en los temas, quería hacerle una consulta respecto al marco político que tenemos hoy en día. ¿Consideraría usted, más allá de lo meramente constitucional, que desde cierto sector, llámese humanista, hay cierta ola que yo llamaría, y me atrevo desde mi libertad de expresión, populista? ¿Lo considera desde ese modo un riesgo? El populismo siempre está a la vuelta de la esquina, y el populismo o las ideas populistas no nacen con Pamela Giles en Chile. Hemos tenido muchos exponentes del populismo, hay algunos que han sido presidente de la República en la democracia pre-golpe de Estado, que eran objetivamente líderes populistas. Carlos Ibáñez, por ejemplo. En algún momento algunos plantean estas objeciones sobre la figura de Alessandri también como un líder populista. Pero ¿qué es lo que está detrás de esto? Es un síntoma de la desafección o desconexión que durante tantos años se ha denunciado, ¿cierto?, respecto de la clase dirigente tradicional en relación con sus representados, con la ciudadanía. Entonces aparecen de repente líderes que logran conectar con el malestar ciudadano y hablar como si fueran, o sea, Pamela Giles logra hablar como si ella, estando ahí siendo diputada, no lo fuera. Habla como una señora que está ahí en el Parlamento enojada con los parlamentarios, pero lo que nos hace olvidar a ratos es que ella también es parlamentaria. Entonces ella tiene esa capacidad de ubicarse fuera de su propia condición política para poder interpelar a una clase política que parece que no logra dar en el tono ni en el lenguaje de lo que la ciudadanía espera escuchar o al menos poder ver en sus representantes, en sus líderes. Entonces yo no le echo tanto la culpa a Pamela Giles por su performance, sino más bien responsabilizo a quienes permitieron que estos gérmenes de populismo hayan incubado tanto, con el desprestigio de la política, con el desprestigio de los partidos, con la captura de los partidos por élites y por grupos de poder que tienden a ser medios endogámicos,
cerrados, ¿cierto? Y que en definitiva excluyeron de lo público y de la toma de decisiones a las bases de sus propios partidos y con ello a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Quería citar textualmente a Pamela Giles hoy día, que decían que los mismos que se reunieron hoy son los que le habían salvado el cogote por el acuerdo por la paz y la nueva constitución a Sebastián Piñera. Eh, ¿qué opinión le merece a usted esos dichos respecto? ¿Cree usted que el acuerdo por la nueva constitución salvó la figura presidencial de Sebastián Piñera o viene una exacerbación que tiende Yo creo que es a un dañar un poco la eslogan. imagen? Sí, yo creo que es un eslogan de algunas personas que se quedaron fuera de la foto del acuerdo por la nueva constitución porque no creían que ese acuerdo fuera a materializarse. Entonces había gente que legítimamente tenía miedo de firmar o aparecer saliendo con las manos arriba, ¿cierto? Firmando un acuerdo por la nueva constitución y que después eso no se materializara. Y que una vez que se materializó y que ya estamos corta de la elección de los constituyentes, entonces lo que hacen es seguir torpedeando ese acuerdo, criticando el momento en que se alcanzó ese acuerdo, y se ha entonces establecido casi como una verdad que el acuerdo llevaba implícito sostener el gobierno del presidente Piñera hasta el final. Pero lo que olvida ese argumento es que el gobierno del presidente Piñera tiene fecha de inicio y de término previamente establecido porque estamos en un régimen en que el mandato presidencial es fijo y que la única forma en que el Parlamento puede poner término al mandato presidencial es a través de una acusación constitucional. Y la acusación constitucional no es un juicio político solamente, sino que es un juicio también jurídico. Y para que proceda una acusación constitucional, tiene que estar claramente cumplida la causal o las causales que la invocan. No es lo mismo que una moción de censura, donde basta que el gobierno pierda la mayoría en el Congreso para que el Congreso le retire la confianza al gobierno. No estamos en esa hipótesis. Entonces, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, ¿qué podía decir? Sí, tengamos nueva constitución, pero que el presidente se vaya. ¿No es eso una forma también de romper la institucionalidad, aunque sea impopular el presidente, aunque no nos guste? Entonces, a mí me parece que cuando los gobiernos eh, democráticos la pasan mal popularmente, no puede ser que la oposición pretenda a través de eso plantearse como un único objetivo el término de ese gobierno con las reglas que hoy tenemos en sí. Yo soy partidario de un sistema en el que estas reglas no existirían, sino que si el gobierno perdió la mayoría, entonces el gobierno se disuelve y se llama elecciones. Pero esas reglas no están todavía vigentes. Yo no creo que el acuerdo haya sido lo que salvó la continuidad del gobierno, simplemente el gobierno tiene fecha de término y salvo que ocurra algo que esperamos no afecte los que siempre salen afectados con los quiebros institucionales suelen ser las clases más populares o más desposeídas. Y algunos olvidan eso cuando promueven de manera tan profunda la caída de un gobierno determinado, independiente del signo que sea. Dos preguntas referente a eso. El acuerdo por la paz y la nueva constitución fue contrario a lo que según su opinión, fue contrario a lo que se expresaba en las calles desde el 19 de octubre. Y segundo, durante estos ya poco más de 3 años de mandato del presidente Piñera, las acusaciones constitucionales o los motivos por las acusaciones constitucionales, porque si es una decisión en parte política, o sea, están de acuerdo a lo que usted considera correcto. O sea, ¿Piñera debió haber renunciado en algún momento o debe ahora dejar el cargo? Eh, a ver, el acuerdo por la nueva constitución expresó
lo que la institucionalidad vigente a ese momento podía procesar. O sea, lo que tenemos hoy es un parlamento integrado de determinada manera y tenemos un gobierno de determinado signo. Por lo tanto, la gente que toma las decisiones democráticamente electas eh, procesó un acuerdo político que intentó interpretar una serie de demandas que se estaban expresando de manera muy fuerte y a través de mucha presión y manifestación social. Por supuesto que no veo posible que ese acuerdo hubiera recogido todas las sensibilidades o las demandas que estaban presentes, porque son muy distintas. El movimiento social en sí mismo es muy diverso. Hay gente que es abiertamente anarquista y hay gente que es institucional dentro del movimiento social. Hay gente que cree en una vía institucional, democrática y republicana para procesar grandes demandas, y hay quienes promueven cambios por vías más cortas, ¿cierto? No necesariamente institucionalizadas. Referentes, disculpe, que eran como relevantes y que eran transversales, como por ejemplo, primero, que los independientes tuvieran mayor postulaciones dentro de las distintas, o sea, dentro de los distintos distritos principalmente, y segundo, los pueblos originarios, bueno, si bien la oposición estuvo de acuerdo con que fueran adicionales a los 155 con escaño reservado, obviamente tal, finalmente no se logra eso, y también cómo la clase política responde a eso. Se supone que también forma parte de un partido político y ahora también está representando un partido político. Yo no soy militante, yo voy en un cupo de un partido político, pero no milito, sí. Pero se supone que está de acuerdo con cierta idea y, si no me equivoco, todos de esa lista firmaban ese acuerdo. Claro, y los que no lo firmaron también son candidatos hoy día, y son candidatos en las mismas reglas, o sea, no hay otras. Incluso las personas que No le quita validez como popular, o sea, eso lo vamos a ver en las elecciones, eso lo vamos a ver en las elecciones, porque eh, eh, el plebiscito apruebo o rechazo concitó una alta participación y las reglas de ese plebiscito estaban definidas antes de la convocatoria del plebiscito. Por lo tanto, cuando nosotros fuimos a votar, aunque no nos hayamos leído el, el, el texto de la reforma constitucional que posibilitó ese plebiscito, esa reforma decía que nos iban a llamar a plebiscito tal día y que nos íbamos a pronunciar sobre estas dos preguntas, que en el caso de ganar una pasaba esto, en el caso de ganar la otra pasaba esto. Esas reglas estaban previamente fijadas. Por lo tanto, cuando la ciudadanía concurre a las urnas, respalda un itinerario que, por supuesto, puede tener déficit, pero cuando tú miras el proceso constituyente chileno, el diseño de este proceso constituyente, y lo pones en perspectiva comparada con procesos constituyentes contemporáneos, te vas a dar cuenta que tenemos puntos de ventaja, puntos en los que son iguales y puntos en los que a lo mejor estamos en algún déficit. Por ejemplo, en la mayoría de los procesos constituyentes contemporáneos, las reglas de decisión en las convenciones son los 2/3 de la convención. Y aquí se ha hecho un punto para tratar como de convencernos que los 2/3 son un punto, un invento nuestro y prácticamente una cuchufleta del proceso. Es la Asamblea Plurinacional de Bolivia, la constituyente de Bolivia, definió las reglas por 2/3. Y así una serie de otros procesos constituyentes contemporáneos. Nuestro proceso constituyente es paritario. Ni el venezolano, ni el boliviano, ningún proceso constituyente europeo ha sido paritario. Tenemos un plebiscito de salida. Y si tú dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Las reglas generales, los procesos constituyentes del mundo, es que no hay un plebiscito de salida. Basta con la decisión de la Asamblea Constituyente o órgano constituyente. Entonces, en términos de diseño, si uno empieza a hacer así un cuadro comparativo de lo que ha habido en el mundo, no de lo que sería ideal en el plano teórico, de lo que ha habido en el mundo de lo posible, de lo real, estamos con un proceso que
me parece que las objeciones no dan como para cuestionar su legitimidad, a lo más para plantear algunos puntos de vista críticos con algunos puntos. Por ejemplo, el tema de mayor igualdad en la competencia de los independientes. Eso sí que me parece muy, muy razonable, y en el hecho de que los escaños reservados debieron haber sido supranumerarios, es decir, contarse fuera del grupo de los 155 y no dentro. Pero ¿cuál es el objetivo primordial? ¿Que hubiera representación indígena o no? ¿Que hubiera? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que haya representación indígena? En eso no hay ninguna regla que esté escrita en el mundo y que diga esta es la forma. Puede ser supranumerario o puede ser dentro de los 155. Entonces, lo que yo quiero decir es que, asumiendo que el proceso pudo ser mejor, hay que tener en cuenta que quienes lo acordaron son precisamente los incumbentes de un régimen que está en caída y que se resiste a morir. Los regímenes, los órdenes, lo establecido siempre se resiste a morir. Y en algún momento nos va a tocar a nosotros, que también nos vamos a resistir al empuje de nuevas generaciones y a los cambios de nuevas generaciones, porque sentimos que esto que están tratando de echar abajo es algo que construimos con esfuerzo, lo que le dedicamos pega, por algo que en algunos casos les costó exilio, a otros les costó persecución. Entonces, sienten que esto que se está echando abajo es su obra. Y eso pasa con todas las generaciones. Ahora, esa es la gracia de la democracia y de los movimientos sociales, que suelen ser nuevas generaciones las que empujan la barrera de lo posible. En definitiva, yo, Benja y Ángel, creo que el proceso constituyente chileno solo va a ser valorado en perspectiva histórica. Eh, Cuando estamos en la coyuntura, es muy fácil que seamos presos de nuestro alto estándar o expectativa. Yo habría querido, por ejemplo, que hubiesen sido más claras las reglas como para que los desacuerdos de la convención pudieran plebiscitarse en el intertanto. A mí me habría gustado que claro, yo soy partidario de los que creen eso. ¿Eh? De hecho, firmamos una carta al diario hace unos días con algunos candidatos y candidatas, pero ya también te encuentras con gente de distintas posturas políticas que creen que la convención no está autorizada para hacer consultas ciudadanas, sino solamente hacer su pega ahí nomás. Entonces, vamos a ver que el tironeo entre los que representan una forma de entender la democracia y la política y los que creemos que hay que introducirle un poco de chasconeo, que hay que introducirle un poco de calle a estos espacios, vamos a estar siempre en tensión. Eso es así en la sociedad en general, la tensión entre las élites y quienes venimos de fuera de esos espacios de toma de decisiones tradicionales. Para finalizar con el tema de constitución, dos preguntas. Bueno, la primera, considerando el escenario de la pandemia actual, ¿una nueva postergación sería viable para usted? Y la segunda, considerando también que, bueno, en un caso hipotético, los lineamientos no permiten actualmente generar amnistías ni indultos a cierta gente, pero estaría de acuerdo con una libertad a ciertas acciones que algunos grupos consideran a libertad de presos. Eh, bueno, sobre la postergación de las elecciones, yo creo que es una decisión muy arriesgada postergar elecciones. Cuando un país democrático acepta que en determinados casos la democracia puede esperar, entramos en un terreno bien delicado. Yo creo que la postergación de elecciones
o de cualquier acto democrático siempre debe ser una medida de última ratio. Hay países que durante lo más crudo de la Segunda Guerra Mundial siguieron teniendo elecciones y cambios de gobierno, con las ciudades bombardeadas prácticamente por los alemanes de forma permanente. Pero la democracia no puede entrar en pausa. Creo que el gobierno debió atender de manera mucho más seria las recomendaciones que se hicieron con harta anticipación y que preveían un escenario más o menos así si es que las medidas se seguían adaptando como se estaban adaptando. Esto no es fuerza mayor, porque la fuerza mayor es algo que uno no puede prever, es imposible prever. Cuando a ti el colegio médico te dice A, cuando la sociedad de X científica te dice B, y tú sigues haciendo C porfiadamente, entonces no puede alegar fuerza mayor. Yo soy partidario de que las elecciones no deben suspenderse y que el Estado debe tomar las medidas para garantizar el ejercicio de un voto seguro, informado, ¿cierto? Y con todas las medidas posibles para ello. Porque además genera un montón de otras consecuencias que no se están midiendo. Hay periodos que van a durar, si se vuelven a postergar elecciones, los futuros alcaldes van a durar 3 años. ¿Qué posibilidades tienen de ejecutar una gestión en términos equitativos con lo que se esperaba de una gestión municipal, originalmente de 4 años, por ejemplo? Y respecto de la espérate, la última parte de la pregunta se me fue. Bueno, esa es una materia muy, muy controvertida, porque cada organismo y todos ellos merecen el mismo respeto y la misma credibilidad en sus cifras. O sea, la Defensoría, la Fiscalía y el Poder Judicial tienen cifras o métricas distintas para decir cuántas personas están hoy privadas de libertad a consecuencia de las protestas del 18 de octubre y siguientes. Hoy no hay una cifra oficial certera, lo que ya es un problema. ¿Quién es el órgano aquí autorizado para entregar esa información y cuál es la fuente válida para saber cuántos presos hay, en razón de qué, cuánto tiempo llevan estadísticamente? En Chile, yo creo que una discusión abierta todavía, porque la pregunta es, ¿cuántas personas están hoy en prisión preventiva sin que existan contra ellos indicios serios para presumir una responsabilidad penal? Si llegáramos a una conclusión en la que hay personas que están siendo utilizadas como escarmiento, por ejemplo, por poner un caso, como escarmiento al resto, para decir, oye, no hagan esto porque pueden estar 3 años presos en prisión preventiva sin juicio. ¿Ya? Si hubiera eso, efectivamente podríamos estar frente a un escenario de persecución política a través del derecho penal. El punto es, Benja, que hoy no tenemos, lamentablemente, información fehaciente para decir aquello, porque no hay condenados y no tenemos claro cuánta gente cumple prisión preventiva por estas razones. ¿Por qué? Porque las cifras no están depuradas. Porque si tú me dices que, por ejemplo, hay 20 personas que están en prisión preventiva, bueno, pero hay 20 personas, a lo mejor en esas estamos contando 15 que tenían antecedentes penales previos por otras causas y que hacen que la persona automáticamente cumpla la prisión preventiva y no porque lo detuvieron en la protesta, sino En ese porque sentido, legalmente corresponde, por ejemplo. ¿usted considera que fue arbitraria la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado? Por supuesto. Ahí hay una arbitrariedad.
¿Lo consideraría quizá un factor más allá de prisión política, un factor político que está painando la realización de la justicia respecto a ciertos actos que en tiempos normales no son más allá de delitos de daño, por ejemplo? Y me refiero especialmente al caso del profesor que por patear un torniquete, que son hechos públicos y notorios casi, está arriesgando una pena de 8 años, si mal no me equivoco, por esta misma aplicación. Quizá, ¿entendería usted eso como prisión política? Si es que llegase a concretarse la utilización de esa figura. No, no, porque la prisión política quiere decir que por sola disposición de la autoridad política hay gente cumpliendo condenas. Y aquí en Chile intervienen órganos que no están sujetos al control directo de la autoridad política, como el Poder Judicial. Yo no tengo ninguna duda de que el Poder Judicial en Chile es un poder autónomo del Estado, y también hemos visto cómo el gobierno ha salido a patear la perra cuando los jueces dejan libre a gente que el gobierno cree que tiene que estar presa. Entonces, bueno, a veces los jueces dejan gente presa que popularmente creemos que debería estar libre, pero hay razones a veces en los procesos judiciales que justifican esas decisiones. Lo que no puede pasar, y es algo que pasa en Chile, pero que no puede llamarse prisión política, porque, insisto, hay intervención de órganos autónomos del Estado, como el Poder Judicial, es un uso desproporcionado de la prisión preventiva. Y eso es una cuestión en Chile general, que no es propia del estallido social. En Chile se usa la prisión preventiva de manera mucho más amplia de lo que debiera usarse, y se usa casi como un adelantamiento de pena, ¿ya? Y se usa respecto de los pueblos originarios, y ya Chile tiene sentencias en contra por parte de la Corte Interamericana en esa materia, y se usa en los delitos contra la propiedad, conocidos como los delitos que comete la gente más de sectores populares, ¿cierto? Entonces la prisión preventiva efectivamente es un problema en Chile, pero lo es en términos generales, ¿ya? O sea, se emplea de manera muy abierta y por mucho más tiempo del que los estándares internacionales recomiendan. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es que la nueva Constitución consagre a nivel constitucional la presunción de inocencia y establezca efectivamente las restricciones en materia de aplicación de la prisión preventiva, digamos, para hacerlo excepcional y no la regla general como es hoy. Considerando una eventual de que no existen presos políticos, ¿estaría dispuesto a otorgar una amnistía dentro del proceso constituyente, o más allá si se puede o no, a ciertas personas que, por ejemplo, daño de propiedad pública, no sé, quemar un bus o lanzar una piedra a un bus, que probablemente estén en prisión o que consiguieran una condena, estaría dispuesto a dar una amnistía? Yo creo que esas materias deben resolverse caso a caso, y no me parece una buena fórmula establecer en cada uno de los casos hay situaciones diferentes. No todas las personas que están en un proceso penal hoy con ocasión de los hechos de protesta o relacionados con ellas, no todos están detenidos por las mismas causales. No todos están detenidos por protestar, de hecho. Hay gente que no tiene nada que ver con la protesta, ni siquiera te lo estoy diciendo en términos como lo diría un político tradicional. No te estoy hablando del capucha, que sí tiene que ver con la protesta. Te estoy hablando de gente que se incorpora o se introduce en la protesta para cometer otro tipo de ilícitos, y que no tienen que ver con la demanda social. Estoy hablando de gente que dejó el atraco a supermercados que se cometía antes en pandillas, ¿cierto? Y que era habitual en ciertos sectores de Santiago, gente que emigró de ese negocio a infiltrarse en las marchas para participar de los saqueos, entre gente que lo hacía con una reivindicación política y personas que simplemente lo hacían por delito. Entonces, cuando tú dices todos los detenidos de tal fecha, con ocasión de los siguientes hechos, quedan exentos de responsabilidad penal, puede estar
salvando de una investigación penal a gente que sí merece ser investigada y que efectivamente su detención no se relaciona con una reivindicación ni un hecho de protesta. Rodrigo, y relacionando el tema, mencionaste tú los problemas de los conflictos en la Araucanía precisamente o respecto al pueblo mapuche. En otra ocasión habíamos realizado la consulta a la otra entrevistada respecto a si considera usted que hay terrorismo en Gualmapu, por ejemplo, o que se ha exacerbado la consideración incluso política, abusando también de estas figuras penales. A ver, yo creo que lo que existe en la Araucanía es un problema que debe ser resuelto en principio políticamente y que sin embargo ha recibido un tratamiento de orden público o de tipo delictual o policial. Es cierto que en la Araucanía hemos tenido hechos de violencia, algunos de ellos más notorios que otros, pero no me parece que la solución sea abordarlo desde una etiqueta previa. Entonces, cuando la gente, sobre todo quienes se vinculan, ¿cierto?, con la derecha, digamos, parten sus premisas desde la idea de tener que clasificar esto como terrorismo, como para poder seguir avanzando en la conversación, me parece que es un sinsentido, en definitiva, porque ¿qué punto concreto de la negociación destrabamos si le ponemos la etiqueta de terrorismo o no a los hechos que ocurren en Araucanía? También es cierto, y en esto yo no me pierdo, que en la Araucanía hay un problema objetivo en que en ciertas áreas o momentos el Estado de Derecho no opera y hay personas que se ven en la desprotección frente a una legítima demanda porque por supuesto yo comparto, de las reivindicaciones y el reconocimiento y en lo posible la devolución de todo lo que sea posible, la restitución de todas las tierras que sea posible, ya. Partiendo de la base, yo estoy de acuerdo con eso. Pero también tenemos que asumir como un hecho cierto, porque no es ficción, que hay familias, medianos agricultores y pequeños agricultores también, que subsisten más o menos con lo que plantan en la chacra ahí para el gasto, que viven en la zona de conflicto y que han sido víctimas de violencia cruzada. Y esa gente tampoco ha recibido respuesta del Estado, ni siquiera en la protección de su integridad física. Entonces tenemos una Araucanía militarizada. ¿Con qué propósito? Si todos los días o todas las semanas, depende del calor político del momento, vemos que en la Araucanía ocurrió algo, pero ¿cómo? Si una región que está intervenida militar y policialmente hasta las masas. ¿Cómo ocurren estas cosas? El extraño fenómeno chileno en que cada vez que aparecen policías y militares pasan cosas extrañas, crece la violencia en vez de disminuir. Pero claro, por supuesto, ahí hay algo a lo que esta respuesta no puede seguir aplicándose porque lleva décadas de fracaso, y cuando una política pública como esta lleva tantos años fracasando, no se entiende que se persista en ella. Y ya llegando a la última parte de nuestro programa, Rodrigo, empezamos con un ciclo de preguntas relámpago, que primero parte con una pregunta muy relajada que le he hecho a todas las invitadas y ahora a ti, que es, como buen talquino, que sabemos que está en Talca, los completos son con pan calentado al vapor o pan tostado. Al vapor. Sí, no. Baño María. A baño María. La segunda pregunta, ¿el pancito en la mañana es con ayuya o marraqueta? Ninguna de las dos. Pan francés se llama aquí. ¿Pan francés? Muy bien.
Ya para ir cerrando, ¿alguna recomendación cultural que quieras hacer a nuestros podcast escuchas? ¿Alguna recomendación cultural, música, arte, cine, series, lo que tú quieras? Mira, no es una recomendación, digamos, de un estreno, eh, sino que simplemente con ocasión del 4 de mayo, recuerdo a nuestros oyentes un gran, un gran, a ver, una gran obra de nuestra historia cinematográfica que es Star Wars. Y los invito siempre a todos a revalorizar esta obra. Hoy es el Día Internacional de Star Wars, el Día Intergaláctico de Star Wars, porque, bueno, precisamente está de aniversario la saga y creo que siempre es un buen momento para recomendar un clásico del cine y invito a quienes todavía no tienen el privilegio de ver este clásico a que se den el tiempo, porque Star Wars es una saga que permite eh, eh, establecer conexiones y paralelos con varios momentos de la historia de la humanidad y que permite también obtener eh, mensajes para distintos. Es como esa fuente inagotable de frases y mensajes que podéis sacar y, bueno, podéis tener las 10 cosas más importantes que no sabías de Yoda o las 10 cosas más insólitas que no sabías de Obi-Wan, que no podemos hacer una lista infinita de cosas. Así que, bueno, esa es mi recomendación, véanse Star Wars y, y, y después de eso podemos tener una conversación más a fondo de esa tremenda saga histórica del cine. Bueno, muchas gracias. Bueno, llegamos al final de la entrevista, de esta conversación que tuvimos. Y bueno, y te dejamos el minuto, el espacio aquí para que puedas dirigirte a tus electores, a la gente del Distrito 17, de Talca, Curicó, las distintas comunas, Teno, aquí de Teno. Así que el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias Benja y Ángel por la conversación, por llevarme a puntos más puntúos del debate, porque es la idea que conozcamos a quienes quieren representarnos y los conozcamos no solo en la parte, no solo en aquellas áreas que concitan mayor respaldo popular, sino también en aquellas que son algunas técnicas y de las que vamos a tener que hablar en el proceso constituyente. El proceso constituyente exigirá que los representantes se pongan de acuerdo no solo sobre la Carta de Derechos, sino que de manera muy importante también sobre la organización del Estado. Y es ahí donde yo invito a que eh, escudriñemos las posiciones que tienen los candidatos y candidatas a la convención sobre los temas de cómo se administra el poder dentro del Estado, cómo se distribuye en las regiones, cómo se distribuye entre el Ejecutivo y el Congreso, porque si el Estado que diseñemos en esta nueva Constitución no está a la altura de los desafíos, entonces la Carta de Derechos, que a lo mejor va a ser mucho más amplia que la que actualmente tenemos, no va a tener mecanismos y cauces para poder plasmarse en políticas públicas que hagan efectivo el goce de esos derechos. Por tanto, a mí me interesa mucho que trabajemos con seriedad la forma en que diseñamos y administramos el poder del Estado y de sus instituciones. Invito a los ciudadanos y ciudadanas del Distrito 17 a seguir nuestras posturas, nuestras ideas, y que acá nuestra candidatura ofrece una alternativa que está preparada en lo constitucional, pero que además pertenece a esta región no por conveniencia, sino por vida, por trayectoria y porque aquí es donde desarrollé mi formación, mi vida y donde sigo desarrollando mi proyecto de vida y espero representar a esta región de la que soy y en la que vivo en este proceso tan importante para nuestra historia. Eso. Ángel. Bueno, ya finalizando este programa, agradecemos
mucho a Rodrigo que se diera el tiempo para poder en esta entrevista estar en esta entrevista junto a nosotros. Benjamín, algunas palabras para el cierre que quieras decir. No, muchas gracias a la gente que está viendo esto y está escuchando eso, y siempre es nutritivo tener un debate sobre los representantes de nuestra región y sobre todo para una nueva constitución. Este fue el tercer capítulo de Utalca Podcast. Que estén muy bien. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir y pensar de la Universidad de Talca ni Utalca Podcast. Que estén muy bien y que tengan una muy buena semana.